Gusto saludarles, compañeros. Bienvenidos a nuestro encuentro virtual. Es un placer poder compartir con ustedes esta gama de contenido que tiene para el segundo módulo de esta jornada. Nuestros temas van a estar enfocados a lo que es el poblamiento de América, y específicamente Mesoamérica, ubicación geográfica temporal y sobre todo la caracterización antropológica de la naturaleza económica, social y cultural. Los modos de producción que se dieron durante la época prehispánica y sobre todo las culturas que en este caso su módulo aparecen los olmecas y los mayas, pero aún hay 12 etnias más o 12 culturas más que son de beneficio para poder estudiarla y asimismo poder establecer un mecanismo de estructura y análisis que nosotros podamos tener. De hecho, en la segunda unidad que tenemos de nuestro módulo 2, pues vamos a ver el grado de desarrollo de España, y aquí sí vamos a comentar algunos de los temas fundamentales del por qué España tiende a mantener esa iniciativa o ese proceso de conducta hacia el contexto de la conquista. La extracción social de los conquistadores, las motivaciones económicas, la conquista como empresa privada, podemos decirle, directamente el proceso de conquista bélica, las formas de esclavitud que se dieron tanto en nuestra época del periodo preclásico y el periodo postclásico, al mismo tiempo la relación de es que sean bienvenidos y bienvenidas. Esperemos que no tenga ninguna interferencia en nuestro internet y así trabajarlo de forma más específica. Así es que sean bienvenidos y bienvenidas. Entonces, para retomar la parte anterior que dejamos del módulo de la versión anterior, podemos darnos cuenta que los primeros habitantes, como lo habíamos comentado, fueron los que iniciaron su patrón de desarrollo en las comunidades. Por lo tanto, la división de la prehistoria, si nos ubicamos en el contexto más específico, nos podemos dar cuenta que en esta vida prehistórica, los habitantes que vinieron de otros lugares, así como se le conoce en algunos aspectos que fuimos migracionistas, nos determina entonces cómo utilizamos el proceso de sedentarismo o el proceso de los nómadas. Al principio nosotros éramos nómadas, posteriormente nos volvemos sedentarios, y es por ello que ya en lo que es la división de la época prehispánica en el continente guatemalteco o la parte de América, y nos enfocamos a la parte central como es Guatemala, ya que el Mesoamérica comprendía parte de México hasta la parte de Costa Rica, y es donde Guatemala era el centro de la comunicación y sobre todo la producción que se daba en esos desarrollos. Por lo tanto, nosotros encontramos esa división en varios periodos, de los cuales iniciamos tomando una introducción en la intervención anterior, donde era el periodo paleoindio, donde se daba mucho lo que era la caza y la recolección, donde el hombre aún era nómada. Posteriormente se vuelve el hombre arcaico, en este caso, este periodo arcaico, que siempre sigue la caza, pesca y recolección. Posterior, en este periodo arcaico, nosotros podemos determinar entonces cómo se comenzaron a desarrollar aquellos descendientes que se desplazaban lentamente en nuestro nuevo mundo. Pero aquí viene la interrogante, y quizá todos nos hemos hecho las preguntas. ¿Por qué Guatemala surge el medio de que fuimos migracionistas? ¿No existíamos acá algunos habitantes antes que llegaran del origen asiático?
o puede ser que la historia pues nos retome ese poder dentro del contexto cotidiano. Posteriormente venimos con el periodo preclásico, y donde aquí tenemos el preclásico temprano, el medio y el tardío. Es ahí cuando ya nosotros nos damos cuenta que en ese medio, en, en ese preclásico temprano, inicia la agricultura y el sedentarismo, ya cuando nosotros nos establecemos directamente en un proceso general del contexto cotidiano. Por lo tanto, al momento de darnos cuenta que la teoría nos habla sobre esta jerarquización que tiene el sedentarismo, entonces viene el periodo preclásico medio, que aquí automáticamente las poblaciones tienen una jerarquía más específica y el aumento del migracionismo y sobre todo la unión del grupo. Y el preclásico tardío, aquí automáticamente ya inicia lo que es la agricultura más intensiva, centros de administración pública y ceremonial. Por eso es que en Guatemala tenemos varios centros ceremoniales que ahora son una pieza arquitectónica y sobre todo que nos sirve como estudio de la cultura maya. Al mismo tiempo, los complejos, los centros y complejos del altiplano, las costas sur de Guatemala, pues ahí encontramos esa parte del concepto guatemalteco de nuestra historia, y es donde está la riqueza cultural que nosotros tenemos. Posteriormente tenemos el clásico, otra división de la prehistoria en Guatemala, donde aquí el mayor de desarrollo se da en Petén, en los centros de Petén, en este caso la escritura, como sabemos nosotros, los primeros habitantes de la época prehispánica, su escritura era jeroglífica, y automáticamente su culto estelar, y sobre todo, cómo se establecía esa unión. Entonces, es como ahí encontramos ese desarrollo de nuestro segundo periodo. Posteriormente viene el periodo clásico tardío, que es donde aquí se desarrollan los sitios de las tierras bajas mayas, y es como nosotros venimos a estudiarlo paso a paso, cada uno de estos periodos. Y posteriormente venimos con el periodo posclásico, que ya es acá como automáticamente la ubicación se da y nos perdemos en nuestro desarrollo más efectivo. Por lo tanto, en el posclásico encontramos el posclásico temprano, que ahí es donde comienza el colapso de estas civilizaciones, de estas culturas mayas, y es donde nosotros ya comenzamos a tener un pequeño problema, y es por ello que nos preguntamos el por qué nosotros, si éramos una civilización tan desarrollada, ¿por qué permitimos la conquista de estos grandes conquistadores de España? Posteriormente venimos con el posclásico tardío, que aquí es donde ya inicia un enfoque mayor a nuestro quehacer cultural. ¿Por qué le decimos de un aspecto o de mayor aspecto cultural? Porque nos damos cuenta que automáticamente, si nosotros ubicamos esas poblaciones, el florecimiento de los centros del altiplano de Guatemala, y ya comienza la influencia mexicana. De hecho, se habla de una influencia mexicana, o en este caso de las culturas como fueron las olmecas, que ya venían a desarrollarse dentro del territorio guatemalteco. Nos damos cuenta que nuestras culturas pues tienen mucha similitud. Es por ello que en estos periodos también nosotros nos damos cuenta que el hombre inicia a tener muchas herramientas necesarias que se dan con el proceso de la agricultura. Y es donde en la civilización maya encontramos los diferentes periodos que nos ayudan al estudio más efectivo o más claro de nuestra historia guatemalteca. De hecho, hay varios autores que hablan de estos periodos, y vamos a iniciar profundizando
en lo que es la historia del periodo preclásico. Durante este periodo es una intensa región geográfica, ya que se inicia desde el centro de México y termina al noroeste de Costa Rica. Esto nos construyó directamente una área cultural que se puede verificar como el proceso y se practicaba la agricultura. También se utilizaba la obsidiana y otras armas como utensilios fundamentales que servían para la recolección de frutos y la caza de animales. Y aquí también se inicia el proceso de construcción, vea bien, proceso de construcción en los edificios en forma de pirámide. En este caso, las pirámides escalonadas y también los campos de juego de pelota. Y asimismo, los pueblos de dichas formas utilizaron calendarios muy similares. De hecho, los calendarios que se utilizaron en estas culturas prehistóricas y que son ahora estudio de nosotros y la interpretación que algunos momentos no llegamos nosotros a identificar claramente cuál ha sido el contexto que hemos estado desarrollando. Puede que en ese momento, pues, las culturas vengan a mermar la coincidencia del llamado al proceso de desarrollo. Por tal razón, varias culturas que se lograron establecer durante Mesoamérica, tenemos algunas en esta área geográfica. Por ejemplo, los toltecas, que estos construyeron varios principales centros de México y construyeron templos en el periodo preclásico temprano. También tenemos los zapotecas, que fue otro de los periodos preclásicos y zapotecas que nos desarrollaron la cultura maya y sobre todo el principal fundamento de ese desarrollo histórico. Ahí entra también lo que son los aztecas, los olmecas, que es otra de los rasgos culturales extendidos en todo Mesoamérica durante el periodo preclásico, temprano y medio. Y es aquí donde nosotros vamos a identificar el porqué la unión de estas grandes ciudades. Entonces, en ese caso, también tenemos otro de las civilizaciones o de los centros que se desarrollaron, como Chichén Itzá, Tikal, uno de los más visitados en Guatemala, los quichés como parte de los cachiqueles, el Monte Alto, Caminal Juyú, que se encuentra en Guatemala, Quiriguá, en Izabal, y sobre todo Copán en Honduras, que fueron las partes donde se desarrollaron en el periodo preclásico los inicios de las regiones arqueológicas y sobre todo el proceso de las construcciones. Si bien es cierto, nuestro territorio guatemalteco se viene a poblar o se viene a desarrollar de una manera más específica. Por lo tanto, el área que ocupa todo este largo encuentro de los habitantes mesoamericanos, comienza el proceso de producción y sobre todo el juego de pelota, cómo se daba en este proceso. Podemos decirle que nosotros no tenemos nada que envidiarle a otro país porque tenemos una gama cultural muy específica en Guatemala. Podemos decirle que cuando comienza el proceso o las edificaciones de estos periodos, de estas grandes pirámides o estos grandes centros culturales, nos damos cuenta que podemos tener una riqueza que en ese momento cómo se podía observar desde lo alto. Ahora si tuviéramos la tecnología como se está dando en la actualidad, pues podíamos verlo a través del satélite cuando se estuvo en su gran resplandor, lo que fue el periodo, la parte de Tikal. Y es por ello que entramos a lo que es el periodo de los clásico,
es donde aquí la civilización guatemalteca alcanza su mayor desarrollo, o llegamos a la cúspide, donde generalmente esta civilización florece y es donde se perfecciona lo que es la escritura, crecieron las grandes ciudades y de hecho Guatemala fue uno de los centros comerciales más fundamentales en el desarrollo del comercio guatemalteco. Y es por ello que acá el sistema ceremonial se hace más enfocado a este contexto. Y es por ello que cuando nosotros decimos cuál es la religión o la cosmovisión maya que se tiene en ese aspecto, nosotros sabemos que era directamente una cultura llena de grandes riquezas, donde esta área nos repercute que éramos nosotros una religión politeísta, porque creíamos en muchos dioses. Y es acá, en este periodo, donde nosotros, esa origen de esta civilización maya clásica, nos dan esos grandes productos o ese desarrollo histórico de los cuales aún tenemos mucho que descubrir. Por ello que cuando nosotros hablamos directamente de la naturaleza económica y social que se vive en Guatemala, pues directamente en el periodo de la prehistoria, como se ha venido desarrollando, tenemos algunos rasgos de los cuales no hemos cambiado y seguimos con esa caracterización antropológica. Por lo tanto, los modos de producción quizá aún siguen existiendo y de los cuales la teoría pues va a abarcar diferentes aspectos dentro del proceso social. Es donde nosotros, la cosmovisión que se tenía de la interrelación de las deidades, ahí como nuestros antepasados nos enseñaron a forjar ese temor a la naturaleza. De hecho, ahora en la actualidad, independientemente, no solo en Guatemala, sino a nivel mundial, nosotros ya le perdimos el respeto a la naturaleza. Y los mayas en ese entonces le tenían ese gran respeto, donde esa cosmovisión que ellos tenían, esa interrelación que se daba con el mundo, pues llegaron a tener ese aspecto fundamental de nuestra cosmovisión. Es por ello que si nosotros nos damos cuenta cuando nos hablan de las pirámides de Egipto, casi en el mismo tiempo se estuvieron desarrollando las pirámides o el periodo preclásico en Guatemala y en toda Mesoamérica, porque tienen las mismas características, simplemente con visiones o con la arquitectura un poco distinta a este proceso, pero ellos siempre lo que querían era alcanzar la naturaleza y sobre todo el proceso de los sacrificios que se daban. De hecho, nuestra cultura, cuando nosotros hablamos que es una cultura llena de muchas características y mucho respeto, también nos damos cuenta que fue una cultura de mucha violencia. ¿Por qué hay mucha violencia? Porque se practicaron muchos sacrificios, de los cuales cuando comenzaron a trabajarse lo que fueron los centros ceremoniales, ahí entra lo que es el juego de pelota, los palacios ubicados alrededor de las plazas, aquí se daba mucho lo que nosotros en la actualidad conocemos como el proceso de reunión de estas personas e incluso los retos de los juegos de pelota y los partidos o los equipos que perdían en algún momento se convirtieron en la parte de esclavitud. De hecho, nuestra parte o nuestras tierras, nuestro hombre, siempre ha sido un poco con una visión de esclavista, porque siempre tratamos la manera de esclavizar a algunas personas en diferentes modelos. Y ese mismo formato creo que aún lo mantenemos. Es por ello que sin los cautivos que eran directamente, cuando ya se dio en el periodo, como les comentaba, en el periodo posclásico, cuando se comenzaron las guerras dentro de nuestro mismo territorio, los que eran sorprendidos eran sacrificados
como ofrendas al fin de obtener mejoras en las cosechas. Nuestra ideología era que siempre teníamos que brindarle al Dios, porque teníamos varios dioses, el dios del agua, el dios del viento, y a todos los dioses los adorábamos. Por tal razón, estos periodos nos damos cuenta que nuestra cosmovisión aún todavía no cambia. Aún todavía tenemos esos rasgos que nos ayudan a garantizar todo el proceso. Y de hecho, también teníamos la tributación hacia un rey, hacia un dios. Por eso es que nosotros teníamos varios dioses en este contexto. Por eso es que nos damos cuenta que en Guatemala, pues para garantizar esos formas de tributación, porque todos pagábamos tributos. Es como lo que hoy en la actualidad, pues quizás se está manejando como el proceso de desarrollo o como nosotros pagamos nuestro boleto de ornato, podemos decirle que estamos pagando un tributo en Guatemala. Entonces, sí es fundamental estructurar esta ideología o este patrón de análisis. Por eso es que en algunos momentos nosotros llegamos a analizar el por qué el del tributo es necesario. Por eso es que se dio los modos de producción y en este caso el periodo déspota que se dio de la colectividad. De hecho, teníamos muchos los conocimientos de agricultura, la ganadería, porque también tenemos que decirle que nosotros fuimos una civilización con bastante desarrollo científico, porque tuvimos con exactitud pudimos medir el tiempo a través de la astronomía, pudimos trabajar lo que fue la arquitectura a través de las grandes pirámides construidas en ese momento, y cuando uno las visita, ¿quién no va a estar de acuerdo con mi persona? Que cuando las visitamos, pues nos preguntamos el por qué existen estas pirámides y cómo fueron construidas, y en ese momento no había lo que hoy existe con la tecnología que tenemos. Por esa razón que estos modos de producción se dan de la siguiente manera. El modo de producción, en este caso de la colectividad o el déspota, como nosotros lo decimos, de la esclavitud, se da porque una explotación del hombre por el hombre. El hombre siempre ha explotado a los demás cuando se tiene la existencia del poder, cuando se tiene la existencia del dominio sobre las demás comunidades. Existe una clase dominante y una clase que es dominada. Por lo tanto, también podemos darnos cuenta que hay comunidades que son explotadas entre sí. Y si nos damos cuenta, en la historia se daba este factor, y al analizar la realidad, tenemos esos factores, tenemos ese modelo, esos paradigmas que aún se siguen dando y que aún se forma ese desarrollo tanto de la agricultura como la ganadería que se dieron en la cultura. Por lo tanto, esto de nuestro desarrollo, nos podemos dar cuenta que hay varias formas de establecer estos mecanismos de desarrollo ilustrados, porque si hablamos de los 5 modos de producción que se dieron en lo que fue el desarrollo de nuestra comunidad primitiva, tenemos el modo de producción de la comunidad primitiva, porque la mayoría de científicos han estudiado este tema y afirman que a muchos el sistema planetario y solar pues se da una gran cantidad de reemplazo de la vida. Por lo tanto, es la primera forma en que los hombres se organizan para satisfacer sus necesidades. Por eso es que decimos una comunidad primitiva donde surge con el hombre mismo. Nosotros comenzamos a tener estas sociedades bien desarrolladas con ese análisis de producción para poder alcanzar un nivel de vida superior. Es por ello que en este proceso, cuando el hombre era nómada, si tomamos esa parte, la estructura económica nos cuenta que se da
con el conjunto de las relaciones sociales de producción. Una producción donde era más atrasada y primitiva porque los pueblos se desarrollaban o sobre todo buscaban el sustento diario. Y en el otro proceso nos dábamos que en este aspecto de la comunidad primitiva se da la primera división social del trabajo, la caza, la pesca, la agricultura y posteriormente se da el pastoreo. Y la segunda división del trabajo ya se da la caza, la pesca, la agricultura y los pastoreos y otros oficios que se dieron al momento del modo de producción primitiva. De ahí tenemos lo que es el modo asiático de producción, como nosotros decimos, el despótico, y que hablamos mucho del esclavismo, donde aquí este modo de producción automáticamente lo relacionamos despótico tributario, porque se desarrolla en algunas regiones de Asia y posteriormente se designa acá a esta comunidad primitiva. Y es la forma en que el sistema viene a tener rasgos similares en este aspecto de las diferentes características que nosotros encontramos en la América prehispánica. Concretamente con los aztecas o con los que se dio esa importancia de este modo de producción y comúnmente lo establecemos en ese gran desarrollo. Posteriormente nosotros encontramos el esclavismo y aquí en el esclavismo nos damos cuenta que se desintegra la sociedad de la comunidad productiva y ya cambian las fuerzas de producción. Y aquí viene otro modelo distinto a la forma de la esclavitud de las personas o de las mismas personajes. Posteriormente viene el otro modo de producción que es el feudalismo, es la desintegración del esclavismo y básicamente tiene dos causas principales. La primera es la descomposición interna del régimen esclavista por sus contradicciones. La invasión de los pueblos directamente en el imperio, tanto en el imperio romano como en el imperio guatemalteco cuando se da este proceso. Por eso es que surge esos modos y tenemos características en el proceso. Y es donde aquí surge directamente el feudo y la servidumbre. ¿Por qué nosotros en la actualidad tenemos estos términos que hablamos de la servidumbre? ¿De dónde viene ese término? Del régimen de producción, del modo de producción feudal. Por eso es que aún todavía se manejan estos temas o estos términos. Y posteriormente encontramos el modo de producción capitalista, que esto es uno ya de los últimos siglos donde desaparece parte del feudalismo y se da como una serie de cambios importantes en la estructura dominante por un nuevo régimen capitalista. Y es donde ya la ampliación de la producción y la productividad en los centros artesanales pues cambia, y si nos damos cuenta en Guatemala surgieron muchos y todo con respecto al régimen mesoamericano. Y por último, el régimen socialista, donde ya todos comparten esa ideología y es como nosotros establecemos esos cambios directamente de nuestros modos de producción. Y es como surgimos. En el periodo posclásicos, como les comentaba anteriormente, ya nosotros comenzamos a entrar en guerras, debilitamos nuestro sistema que había florecido en el desarrollo del clásico. Y aquí es donde cuando viene el grado del proceso de conquista y colonización. La pregunta que nos hacemos es, ¿cómo era España antes de conquistarnos? España, pues, por ser un país que siempre quiso mantener las riquezas y por querer tener el poder o dueño de todo el mundo, o querer conquistar más tierras, porque entre más tierras conquistaban, más producción o más economía llegaba a su país. Por lo tanto, cuando nos encontramos con ese concepto, nos podemos ubicar que
España en ese entonces viene a cambiar nuestra forma de pensar o no esclavizarnos, porque directamente podemos decirle que España fue uno de los países que nos ha esclavizado durante el proceso de la época colonial. Sí, España en aproximadamente del siglo XV al siglo XVI, pues comienza el proceso de la conquista, donde comienza a ver al continente americano y por una de las culturas, de una de las grandes ideologías cuando nosotros decimos descubrimiento de América. Directamente el descubrimiento de América no se da porque ya América estaba descubierto, Mesoamérica ya estaba descubierta. Por lo tanto, España no vino a descubrirnos, al contrario, España vino a conquistarnos, a cambiarnos la forma de pensar o la forma de ser e incluso a exterminar nuestra propia civilización. Es por ello que cuando nosotros hablamos de eso, del descubrimiento, no se da conquista, sí tenemos en Guatemala, y se da directamente cuando estamos nosotros en el desarrollo, podemos decirle nosotros, en un desarrollo del posclásico cuando estábamos en guerra. Y es como nos logran conquistar de una manera eficiente. Es por ello que muchos hablaban de los cachiqueles, que era la resistencia que se tenía, pero que los quichés se vendieron al momento de querer tener el poder o querer poder conquistar aquí a todos, porque lo que todos querían era el poder. Aquí, pues, si nos damos cuenta, la invasión o la forma de cómo nosotros fuimos conquistados, y es aquí el concepto, y es donde muchos coincidimos cuando decimos, mire, aquí no nos vinieron a conquistar, nos vinieron a robar. No es, quizá es una parte que se dio, sino que automáticamente los mismos problemas sociales que teníamos nosotros hizo que nosotros nos dejáramos conquistar por los españoles, si no hubiésemos podido tener una fuerte lucha donde pudiéramos trabajar ese aspecto. Y posteriormente venimos al proceso de conquista y se convierte en una empresa privada. Es por ello que España, por querer tener todo el proceso de colonias y poder tener las riquezas que se encontraban en esos territorios, pues aquí ya viene un modelo más distinto o una forma de establecer la historia. Es por ello que cuando contamos la historia guatemalteca nos damos cuenta que las frases del proceso de la conquista se da con un proceso bélico, posteriormente se inicia con las formas de cómo viene la ideología económica en Guatemala, porque ya viene el periodo esclavista, donde nos esclavizan totalmente, las relaciones que se dan en este aspecto fundamental en nuestro desarrollo social. Es por ello que en el proceso de la conquista, nosotros muchos tenemos ideologías o totalmente pensamientos que no son adecuados al momento de establecer esa unión. ¿Por qué de la unión? Porque nosotros fuimos en alguna parte exterminados, porque había podemos decir, que durante el proceso de la conquista lo que querían ellos era tomar todo lo que nosotros teníamos, que fuéramos nosotros esclavos de ellos, y al mismo tiempo establecer una comunicación y tener el poder. Si bien es cierto, muchos nos hemos preguntado quiénes fueron los que vinieron a conquistarnos, cuáles eran sus ideologías, porque al final cuando se da este proceso del periodo de la conquista, se dan cuenta que comienza el repartimiento de nuestras tierras, y automáticamente ese repartimiento de nuestras tierras establece el contexto más específico o más
podemos decirle, con una mayor fuerza al momento de que cómo viene la relación en el proceso de esta conquista o de esta empresa privada. Lo que ellos querían era tener su propio imperio y sobre todo que nosotros les sirviéramos como proceso de esclavitud. Es por ello que posteriormente nos vienen con la conquista bélica y después nos vienen con la conquista religiosa, que automáticamente nosotros pues tenemos que tener un aspecto ahí sí que fundamental. Nos trajeron su religión ellos, pero nosotros también aportamos a esta religión, porque si bien es cierto, la religión que ellos nos impusieron fue el cristianismo, y al mismo tiempo ellos se llevaron parte de nuestra cosmovisión, como fue lo que el uso de candela, de incienso, que eso en la actualidad o que en la cultura no se da, e incluso las formas de adornar o las formas de establecer. Es por ello que posteriormente los frailes como Fray Bartolomé de las Casas nos da la parte de quiere venir a establecer la relación o a querer cambiar la forma en cómo se estaba tratando a los nativos. Porque si bien es cierto, y aquí se queda en discusión, podemos decirle el tema, ¿por qué tenemos nosotros la ideología? Y en Guatemala siempre tenemos el término indio. Se lo debemos a Colón. ¿Por qué a Colón? Porque ellos pensaron que habían llegado a las Indias Orientales, por lo tanto nosotros nos queda este término. Y en algunos casos, cuando nosotros nos damos cuenta las culturas que tenemos, hay tres que están bien definidas, la cultura maya, que la cultura maya automáticamente ya surgen diferentes comunidades, y otra la cultura xinca y la cultura garífuna, y la tercera, que es la que ya viene a establecer por los españoles, como los ladinos. Y en algunos casos, pues en el chat pueden ustedes compartir por qué el término ladino, pues al darle el análisis requiere de un patrón o la estructura que nosotros podemos decirle, y ahí en el chat, como me escribían ustedes, pues aquí nos vinieron a robar todo. Y si nos damos cuenta, esa parte, esa es la definición del ladino. Y todos los mayas, pues nosotros somos parte de una civilización, orgullosamente podemos decirle que tuvo unos grandes auge de desarrollo histórico, sobre todo en la astronomía, la arquitectura, el arte. Todo tenemos nosotros, no tenemos que envidiarle a nadie. La diferencia es que nosotros nos hemos quedado un poco estancados en este proceso de la historia. Y en el concepto de la conquista, pues en la época colonial, pues nos vienen a cambiar básicamente nuestro pensamiento y nos volvemos un poco acomodados y ya no seguimos buscando o queriendo establecer o buscar más allá del conocimiento. Y es donde nosotros perdemos esa visión y es el concepto más claro que nosotros nos damos cuenta. Entonces, para resumir, podemos decirle que la conquista en Guatemala se da en tres fases. La primera es la conquista bélica, donde a través de la fuerza nos quitan nuestro territorio. La segunda fase es la económica, donde somos sometidos a una procedencia y sobre todo la aparición de las tierras y el esclavismo. La tercera fase fue la denominada ideológica, donde ya nos vienen a implementar la teoría o las creencias que nosotros teníamos, nos la comienzan a quitar y nos colocan lo que es el cristianismo. Y ya para finalizar nuestro encuentro y nuestro análisis acerca de la historia guatemalteca, ya en 1811 ya tiene problemas España y es donde nosotros comenzamos a tener una ideología. De hecho, cuando entremos a analizar el por qué la independencia de Guatemala, los mayas nunca pidieron la independencia, sino que fueron los criollos. Así es que fue un gusto compartir con ustedes. Nos encontramos en una nueva videoconferencia.
Saludos y éxitos en sus actividades. Gracias, compañeros. Gracias, licenciado. Buenas noches. Algo tarde. Ya nos No puede. desconectamos.